Catalina, no se preocupe, yo cuando los salude, eh, los saludo porque quiero saludarlos, pero si no pueden responderme, yo entiendo inmediatamente, de hecho, si no veo su respuesta, que es porque tienen algún problema con micrófono o no quieren hablar, no es obligación, pero muchas gracias por explicarme. Eh, Como les comentaba, entonces, el día de hoy vamos a revisar más bien estrategias de estudio de los textos. Recuerden que ya vimos la lectura de un texto, entendiéndola como un texto lleno de etapas, y vamos a ir revisando cada una de esas etapas, que es lo que hemos hecho durante el semestre. Y ahora les pido, ¿alguien me puede confirmar? Están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Ven mi pantalla? Persecución. Sí, profe, sí se ve, Ya, perfecto. pero no está Disculpen, yo proyectando siempre voy nada. a... ¿Cómo? Ahí sí, no es que se veía solo el escritorio, profesora. No se veía ninguna PPT o algo. Ya, perfecto, muchas gracias. Como les decía, la lectura entendida como un proceso que tiene muchas etapas, implica también un proceso que es el que estudiemos los textos. Muchas veces nos va a pasar que tenemos que leer porque tenemos que hacer un informe, otras veces nos va a pasar que vamos a leer porque nos gusta leer, pero también nos va a pasar que vamos a tener que leer porque por lo menos 3 o 4 textos entran en una prueba. Yo sé que ahora están con pocas pruebas o con casi ninguna porque es difícil en una modalidad online, pero si están con pruebas, va a pasar que más de alguna prueba tengan que estudiar más de algún texto, así que lo que vamos a ver en realidad hoy es puntualmente cómo estudiamos los textos. Para esto entonces recordemos, esto es solo un repaso, ¿sí? Pero el acuerdo esencial para tener una mejor comprensión lectora es que el texto o la lectura del texto sea vista como un conjunto de etapas. Tenemos un antes de la lectura, tenemos un durante la lectura donde vamos a ir haciendo cosas mientras leemos, y también tenemos un después de la lectura. Es decir, el texto no lo vamos a cerrar inmediatamente y vamos a trabajar un poquito con él. Pero ¿qué hacemos a la hora de estudiar? ¿Cómo estudiar a partir de un texto leído? Una opción es el resumen, que es lo que ya vimos la semana pasada. Podemos hacer un resumen a partir de las anotaciones o podemos hacer un resumen a partir de las cosas que fuimos destacando durante la lectura. Pero el día de hoy traigo una estrategia de estudio a partir de los textos, que son los organizadores gráficos, que ustedes conocen más comúnmente como mapas conceptuales. Entonces, repasemos algunas estrategias de comprensión lectora que hemos revisado hasta el día de hoy. La relectura es muy importante y, más aún, ustedes tienen que ser muy honestos cuando terminen de leer un texto y preguntarse, ¿será necesario que lo relea? ¿Habrá alguna parte que no entendí, que debería releer? Ahí ustedes tienen que ser 100% honestos con ustedes mismos. Nadie va a evaluar eso, nadie los va a juzgar. Por tanto, tienen, insisto, que ser muy honestos. Si requieren una segunda lectura para facilitar la comprensión, por favor, realícenla, no lo duden. No piensen nunca, por favor, que el hecho de necesitar una segunda lectura podría significar que ustedes no entienden tan rápido o no son tan inteligentes. No, por favor, no. Rara vez uno lee un texto y entiende todo inmediatamente. De hecho, dentro de las estrategias de lectura se sugiere una segunda lectura. Por tanto, que relean un texto no significa que no lo entendieron, solo significa que van a reforzar aquello que ya entendieron y van a intentar entender aquellos aspectos que les costó un poco comprender. Vamos a activar los conocimientos previos antes de la lectura, ya lo habíamos visto desde el principio, esto es antes de la lectura. Vamos a ver si hay pistas del contexto, el autor, vamos a buscar el apartado de palabras claves, vamos a hacer predicciones antes de la lectura, vamos a buscar los significados de las palabras que no sepamos, y aquí viene un elemento que no había hablado mucho, y es el hecho de hablar o pensar en voz alta. Leer un texto en voz alta
o leer el resumen que ustedes hagan del texto en voz alta, va a facilitar que la información que estén diciendo en voz alta se mantenga o se guarde de mejor manera en su memoria a largo plazo. Por tanto, lo van a aprender un poco mejor o lo van a recordar mejor. Por tanto, tratemos en la medida de lo posible, quizás no todo el texto, porque les puede doler la garganta, porque puede ser cansador, pero si tenemos un resumen, quizás podríamos leer el resumen en voz alta. Yo entiendo que hay varios con hermanos, con familiares trabajando ahí mismo, así que entiendan por favor que esto es solo una sugerencia. Si no puede hacerlo, no lo haga. Si le distraen los ruidos de sus hermanos, podría ponerse audífonos, quizás, e intentar hablar bloqueando el ruido de alrededor. O quizás ir al patio, ir a alguna pieza que usted sabe que está más solo si es posible. Si no, por favor, no se preocupe. Pero si tiene la oportunidad de hablar en voz alta, esta estrategia va a ayudar no a que comprendan el texto, cuidado, va a ayudar a que lo que comprendieron del texto, al leerlo en voz alta, se guarde de mejor manera en su memoria. Es decir, esto ya es para reforzar lo que aprendieron o comprendieron a partir del texto. Vamos a también organizar gráficamente la información. Por eso vamos a ver el día de hoy los organizadores gráficos o mapas conceptuales, porque cuando escribimos la información y le hacemos un mapa y la vemos visualmente, también la información entra y se guarda en nuestra memoria. Existen distintos tipos de memoria, chicos. Está la memoria de lectura, que nosotros leemos algo y queda guardado. Está la memoria auditiva, que nosotros oímos algo y queda guardado, por eso se recomienda hablar en voz alta. Y está la memoria visual, es decir, ver una imagen y recordarla con bastante detalle. Todos tenemos, y existen muchos más tipos de memoria, no es solo una memoria única. Por tanto, tenemos que ir jugando para descubrir cuál es nuestra memoria, nuestro tipo de memoria, y sacarle provecho a eso. Si su memoria es más auditiva, si usted tiene costumbre de recordar más bien las cosas que oye que las que ve, entonces sugeriría leer los resúmenes en voz alta. Si en cambio tiene mayor memoria visual, y recuerda perfectamente con qué andaba vestido ayer su hermano menor, eso súper bien lo podemos usar con resúmenes de organizadores gráficos, de mapa conceptual, para poder rescatar la información. Por tanto, los resúmenes no solo van a ser de textos o en texto escrito. El resumen de texto le puede servir a alguno y está muy bien, pero también vamos a ver que los mapas conceptuales también nos ayudan a resumir los textos y por tanto nos van a facilitar estudiar. Siempre tenemos que ser, voy a hacer hincapié en esto, muy sinceros a la hora de evaluarnos. Si vemos que no entendimos muy bien el texto, volvamos a leerlo. Incluso si ya hicimos el mapa conceptual, el resumen, hicimos todo el proceso de la lectura y paramos en un momento y decimos, en realidad yo no estoy entendiendo de lo que estoy hablando. Hagamos una pausa, descansemos, tomemos aire, agua y volvamos a leer el texto. Porque no tiene sentido hacer resúmenes y los grandes mapas conceptuales si en realidad no entendimos lo que leímos. Para memorizar lo que aprendemos, primero hay que aprenderlo y comprenderlo bien. Por tanto, no tengan miedo en volver a leer el texto. No crean en ninguna medida que eso significa que ustedes no entienden tan rápido. No, significa que hubo quizás alguna parte o algún lugar donde se pudo aplicar una estrategia y no se aplicó, pero ahora sí se va a aplicar en la segunda lectura. Por tanto, no se preocupen. Si la mente o la memoria les está diciendo que no entiende, por favor escúchenla y vayan a esa segunda lectura, no lo ignoren. Entonces, el día de hoy vamos a ver estrategias para resumir un texto puntualmente con organizadores gráficos, con mapas conceptuales. Y aquí más de alguno va a pensar, ya, pero es que a mí no me gusta hacer esto, me carga, yo no soy tan ordenado o no soy tan estructurada, me agobia un poco la idea de estar haciendo estos cuadros y que queden iguales. Tranquilos, si piensan eso es porque están pensando en el típico mapa conceptual, que es el mapa jerárquico,
pero existen muchos otros tipos de mapas conceptuales o organizador gráfico, como quieran llamarle, y vamos a revisar hoy día varios, a ver si alguno les puede servir o les llama la atención para estudiar. Como ya adelantaba, este es el típico mapa conceptual jerárquico que todos conocemos. Ojo, yo los voy a presentar con nombre, pero por favor no se preocupen. Esto no significa que ustedes tengan que aprenderse los nombres. Solo les traigo el nombre, pero fíjense en la estructura, para ver si a alguno les llama la atención, o les gusta, o les agrada para estudiar. Recuerden que el estudio y la comprensión de un texto es un proceso personal, por tanto tienen que hacer que sea grato para ustedes, para nadie más. Como les decía, este es el típico mapa conceptual que hemos visto en el colegio, porque el profesor lo hacía en la pizarra, porque están en los textos, y se centra en que hay un gran concepto, y después todo lo que va hacia abajo tiene que ver con ese gran concepto. Esto yo lo recomiendo para aquellas personas que requieren un poco más de orden, para tener tranquilidad de que lo entendieron todo. Si usted, en cambio, siente que el orden no le acomoda tanto, vamos a ver otro tipo de mapa conceptual u organizador gráfico. El mapa conceptual cíclico lo que busca es exponer una relación entre varios elementos de esta manera. Acá hay un círculo que, si ven, no es la gran cosa y tiene etapas, y en realidad cuando llegamos a la última etapa vuelve a retomar la primera. Cuando tengan que leer textos que hablen sobre algún proceso, este mapa puede ser muy útil. Ahora, ustedes pensarán, es que esto es demasiado simple. Sí, es simple, pero esa es la idea, que nos acostumbremos a resumir la información de un texto de manera simple, de manera que después veamos este esquema circular y recordemos exactamente, ya sé de qué se trataba el texto, ya recuerdo de qué se trata cada etapa, ya sé lo que quiere lograr el texto. La idea es que los organizadores gráficos resuman brevemente la información para facilitar el estudio de ustedes. Esto es lo que buscan los mapas conceptuales. Entonces, si tenemos varios pasos o algún ciclo, este puede ser bastante útil para estudiar ese ciclo que dice el autor. El mapa conceptual secuencial lo que busca simplemente es ordenar los eventos o conceptos, elementos, autores, de lo que sea que hable el autor, en orden cronológico. Usted lo puede ordenar para el lado, lo puede ordenar hacia abajo, como sale a mi lado derecho. Esto queda totalmente a su criterio y libertad. La idea es que vayan jugando y experimentando con el esquema que les pueda ser más útil. El esquema propiamente tal, lo que busca es ordenar un texto de acuerdo a la estructura que tenía este texto. Este tipo de resumen o esquema en realidad, les puede servir bastante cuando leen un texto y quieren recordar qué es lo que dijo el autor en cada parte del texto. Asimismo, si tuvieran que leer algún texto con varios capítulos y quieren recordar lo que dijo el autor en cada capítulo, en vez de introducción ponen capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y van ordenando la información. Así no tienen que volver a releer el texto una tercera, cuarta y quinta vez, no. Cuando quieran estudiar, van a su mapa, a su esquema y recuerdan qué es lo que dijo el autor en cada parte de ese esquema. El esquema numérico, este lo recomiendo para quienes son excesivamente estructurados o les gusta mucho el orden, o también para quienes quieran comenzar a ser ordenados, solo porque lo deseen, no es porque tengan que ser ordenados para estudiar, por favor no me malinterpreten. Y este tipo de esquema lo que hace es distribuir los títulos de acuerdo a cómo aparecen en el texto. Entonces hay un gran título, pero acá había un subtítulo, así que se divide en números, pero ese subtítulo plantea por lo menos una idea que se divide en otras 3 ideas, y así van separando idea por idea según lo planteado del autor. O como está acá abajo, también puede ser que hay una idea principal que se divide en otras 4 ideas, pero esa primera idea tiene otras 2 ideas, y esa segunda idea en realidad tiene un poquito más de detalle. Esto es para quienes gustan de ser muy ordenados a la hora de estudiar, o también para quienes quieren comenzar a estudiar de manera un poco más ordenada. El
Mapa conceptual o diagrama de Venn, yo creo que lo han visto muchísimas veces, y es este, de círculos, y sirve para cuando varios conceptos tienen cuestiones en común. No necesariamente tienen que ser 3 grandes conceptos, podrían ser 2, ya que al medio ponen las cosas en común y afuera la diferencia de cada uno. Ustedes van jugando, pueden ser 3 esferas, pueden ser 5, pueden hacerlas en línea, pueden hacerlas de arriba abajo, vayan jugando con la manera de estudiar que les sea más grata. El mapa mental. Aquí viene la opción que ya les ofrecía previamente para quienes encuentran que eso de ordenar la información en realidad es un poco agobiante o sienten que no son tan ordenados o tan estructurados como algunas otras personas. El mapa conceptual, el mapa mental, disculpen, va a ser muy útil porque el mapa mental lo que busca es que la persona que estudia tenga total libertad de cómo hace su mapa y que pueda quedar así como lo ven a continuación a su mano derecha. Que quepan dibujos si quiere, líneas para un lado, líneas para otro lado, no hay absolutamente ningún orden, pero la persona que lo hizo lo entiende. Acá traigo otros ejemplos de mental, disculpe. La idea del mapa mental es que hay un gran concepto, que es la idea del autor. Y ustedes van tirando líneas hacia los lados de todo lo que dijo el autor. No necesariamente tienen que ser de colores. De hecho, el mapa mental no es de colores. Tiene un concepto y tiene muchas líneas a su alrededor y muchos dibujos a su alrededor. Y la persona que lo hizo se siente bien con eso y lo entiende. Por tanto, yo lo recomiendo. Si usted encuentra que no está ordenado o que pierde tiempo ordenando los mapas conceptuales, este tipo de mapa. Oye, mamá, vale. ¿Cómo se inscribe, Luciana? Uy, tenemos una infiltrada. Oh, Perdón, profe, fue mi no, hija. no se preocupe, no se preocupe. Yo pensé que iba a conversar conmigo. Ya, chicos, retomando. Retomando. La idea es que acá hay un gran concepto y ustedes van tirando líneas alrededor. No se preocupen del orden, el tamaño, los colores. Imaginen, de hecho, que esto está en blanco y negro. Cuando quieran estudiar sin grandes órdenes, el mapa mental es muy útil y yo lo recomiendo bastante para quienes sienten que pierden mucho tiempo ordenando o para quienes sienten que los mapas no son lo suyo porque estructurar la información no es lo suyo. Prueben el mapa mental, va a ser bastante útil. Así, cuando tengan que estudiar el texto, no lo van a ir a leer una tercera vez o cuarta vez, sino que van a tomar su mapa mental, lo van a revisar y van a decir, ah, ya recuerdo de qué se trata el texto. Perfecto. Y usted lo hizo, así que usted lo entendió mejor que nadie. Y usted va a entender mejor que nadie cómo está distribuido este mapa. Los mapas de telarañas o redes son incluso más complicados, incluso con menos orden, porque lo que busca es establecer relaciones. Puede ser lazos, algún tipo de hermandad. Usted sabe cómo los enlaza y por qué los enlaza. En este tipo de esquemas u organizadores, la gracia es que se convierte en una buena estrategia de estudio porque usted manda. Usted hace lo que se le plazca dentro de este mapa mientras facilite su comprensión. Acá, claro, lo encontré con animalitos, pero usted puede poner conceptos, autores, años, lo que estime pertinente. Y si se fija, lo que hace es establecer lazos o relaciones entre un concepto y otro. Bueno, chicos, vamos a dejarlo hasta acá. Como les decía, la idea de hoy, o la idea de la sesión de hoy, es que fuera bastante breve, porque se viene una semana de receso, hay varios que están cansados, porque lo que viene ahora en alfabetización académica es más bien de escritura, la escritura es un poco más compleja, pero no le tengan miedo, pero prefiero que descansemos y a la vuelta con las pilas cargadas veamos la redacción. Asimismo, voy a abrir ahora un espacio para cualquier tipo de pregunta que tengan respecto de la ficha de lectura. Todas las dudas, hasta la más mínima, la voy a responder el día de hoy. Estefanía me había escrito y me preguntó sobre el autor. A mí me parece importante compartir esta pregunta, no porque quiera
apuntar, Estefanía, no, por favor, sino porque es una buena pregunta y quizás más de alguno de ustedes la ha tenido. Y es que, ¿quién es el autor del texto de la ficha? Este texto está escrito por un departamento del Ministerio de Educación. Este departamento le pertenece, de hecho, al Ministerio de Educación. Por tanto, el autor es el Ministerio de Educación o el Mineduc. Pueden escribirlo de ambas formas, yo no tengo problema con eso. Así que, chicos, abro el diálogo. Preguntas que tengan sobre la ficha de lectura. Buena pregunta. La extensión, recuerden que tiene un margen de 10 palabras, es decir, mínimo, si yo les digo que hay un apartado que es de 100 palabras, que hay un margen de 10, significa que pueden escribir mínimo 90 y máximo 110. Hay otro apartado que es de 300 palabras, por tanto el mínimo es 290 y el máximo es 310. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profesora, el texto que estamos leyendo es un texto informativo, ¿cierto? Sí, es un texto informativo o expositivo. Ay, tenía la duda como que sí era instructivo, pero no se acercaba tanto en el fondo. No, a nosotros nos sirve como instructivo porque somos profesores y aprendemos a partir de él, pero técnicamente lo que hace el texto es solo exponer información. Ya, alguien me pregunta sobre los aspectos claves. Creo que dice palabras claves y recuerden que en las palabras claves vamos a poner los 3 grandes conceptos que se abordan en el texto que leímos. ¿Cuáles son esos 3 grandes conceptos? Puede que algún concepto esté en el título, puede que algún concepto esté en... Me dices en el chat, me dice J. Morales, porque no alcanzo a ver su nombre. Jocelyn. Lo último que pide la ficha. Ah, claro, hay una parte donde está la opinión crítica. Ese es de 300 palabras. Repito, mínimo 290, máximo 310. Y ahí van a poner como grupo, a menos que estén trabajando individual. Si están trabajando individual, por favor, me lo anotan en el correo. O si hicieron algún cambio de su grupo del taller pedagógico, también me escriben en el correo. Profesora, nosotros éramos 3, pero vamos a ser 2. No tienen que explicarme por qué, pero avísenme. Y ahí tienen que poner de manera personal o como grupo cuál es su percepción a partir de lo que leyeron, cuál es su opinión. La semana pasada, si no me equivoco, sí, la semana pasada, y está el video por si quieren revisarlo, está el cómo estructurar la opinión. Entonces, si tienen dudas, pueden ir a ver el PPT de la semana pasada y el video de la semana pasada para cómo armar esta opinión. ¿Alguna otra duda? Pregunten de todo, chicos. La idea es que les vaya súper bien. Profe, una consulta. El texto lo podemos citar como un archivo PDF, ya que la página que usted me envió sí me permite citarlo como PDF. Sí, se puede citar, pero a lo que tú te refieres o lo que APA permite, recordemos que vamos a trabajar con APA,
es que pongas la cita como si fuera un libro en físico, y como lo leíste de internet, al terminar la cita se pone recuperado de, o extraído de, obtenido de, 2 puntos, y ahí pones el enlace. Les voy a compartir también el enlace de APA. Cuando tengamos dudas sobre APA, cómo referenciar en APA, lo mejor es ir directamente a la página de APA, no a blogs que explican cómo trabaja APA, porque recuerden que APA se actualiza cada año y medio, por tanto siempre hay una edición nueva y puede que el blog que estén leyendo esté un poco retrasado. Reiterar también, cuando dice que hay que citar el libro, no es que tengan que incluir citas, es que tienen que referenciar el libro. Para eso también en Teams acabo de subir, o no, lo subí la semana pasada, el libro de donde salió el capítulo que ustedes están leyendo. Si lo pusieron en la cita, Verónica me escribe que ella puso solo la cita del libro, no recuperado de. No, eso siempre es opcional. Y lo que tiene por objetivo poner recuperado de es por si es que la persona para quienes ustedes leyeron, escribieron el texto, quiere ir a revisar las fuentes. En este caso, yo tengo la fuente, entonces no es necesario. Pero sí, cuando hagan un informe con sus profesores, traten siempre de poner el recuperado de 2 puntos y el enlace. Así el profesor tiene pruebas de que ustedes efectivamente fueron a las fuentes y estudiaron esas fuentes para recuperar las citas. En este caso no es obligación. De hecho, en ningún caso es obligación. Solo se usa como referencia para que la persona que lea pueda también ir a buscar de manera más fácil la fuente. De nada, Verónica. ¿Más preguntas, chicos? Hablé con la otra sección y tomamos como acuerdo, y espero que ustedes también estén de acuerdo, porque es más bien voluntario, ya que estoy resolviendo dudas hoy, porque no plantearon dudas antes, y solo de manera extraordinaria, no lo voy a volver a hacer otra vez, vamos a extender el plazo hasta mañana, para quienes todavía lo están haciendo hoy, para quienes todavía están revisando y editando. Yo no voy a hacer que terminemos esta clase, vayan a almorzar rápido y tengan que editar la ficha para poder mandarla. No. Así que si les parece bien, vamos a extender el plazo hasta mañana, no es mucho, pero van a tener por lo menos el tiempo de editar algunas pequeñas cosas con calma. Hasta mañana a las 23:55 a mi correo institucional. ¿Más dudas, chicos? Profesora, ¿podría anotar su correo por el chat? Por Para que lo anotemos. Es que creo que teníamos su correo, pero Gmail. Sí. Lo pongo inmediato. Gracias, profesora. De nada. ¿Qué más? Descubrí con la otra sección que al parecer ninguno de ustedes ha podido encontrar el año del texto. ¿O ustedes encontraron el año del texto? Parece que es como 2019. Creo, no sé. Hay que mirar bien. Ya, ante la duda con sus compañeros, fuimos a googlear el texto y la mejor forma de encontrar, yo puse 2019. Sí, hay estudiantes que pusieron 2019. Pero la mejor forma de encontrar de cuándo es un texto es ir directamente a la fuente confiable. En este caso, yo googleé el texto y abrí directamente la página del ministerio. Si se fijan acá, ¿estoy compartiendo o no? No estoy compartiendo. En el link salía 2019. Voy a volver a compartir. Chicos, ¿de qué link están hablando?
Profe, es que cuando uno lo buscaba por internet, ¿no ve que le arroja como descarga a otra pestaña? Sí. Y arribita sale PDF, como el nombre, planificación, y decía 2019. Ya, chicos, vamos a tener entonces que editar una pequeña cosa. Miren lo que pasa cuando estoy compartiendo, creo, cuando yo googleo el texto, exactamente como ustedes lo hicieron, efectivamente, bueno, el anuncio lo ignoramos. Claro, y dice 2019, tienen razón. Claro. Aquí dice 2019, pero en el enlace, chicos, en ninguna parte del texto dice que sea 2019. Si volvemos atrás, arriba lo que tenemos es una biblioteca digital del Mineduc. Entonces, el día de hoy, sí, yo sé que el de abajo es también del Mineduc, pero el 2019 puede ser incluso el año en que se subió el texto. No dice en ninguna parte que el texto fue hecho, redactado en 2019. Ese es un peligro, tenemos que tener bastante cuidado cuando hagamos un texto. Por favor, no se asusten, quiero explicarles esto. Googleé el texto, me fui a la biblioteca digital, un lugar formal, para ver qué me dice acerca del texto. Vamos a ver. Me dice que el autor institucional es el Ministerio de Educación, eso ya lo habíamos hablado, cuáles son las temáticas. El archivo, aquí me llevaría directamente al PDF, dice ver más datos técnicos del texto. Vamos a ir a los datos técnicos y nos vamos a encontrar con que el texto fue publicado en 2018. Por tanto, tenemos que tener bastante cuidado cuando hagamos estas cosas. Como es un caso bien particular, y yo sé que no siempre sabemos buscar bien en las fuentes de Internet, no hay problema. Lo que vamos a hacer es que pueden enviarme el documento nuevamente. Le editan el año y yo lo recibo, entendiendo que además el plazo es hasta mañana. Voy a compartirles entonces el enlace también de la biblioteca digital oficial del Mineduc, que es de donde salió precisamente el año. Alguien me pregunta si le ponemos sin fecha, ¿estaría bien? Está bien cuando buscamos el texto por cielo, mar y tierra y no lo encontramos. Y si no está el año y no lo encontramos, perfecto, ponemos sin fecha, no hay problema. Pero en este caso, como la biblioteca digital oficial del ministerio está diciendo que fue publicado el 2018, lo que hay que hacer es poner el año que me está indicando la biblioteca oficial, porque efectivamente hay un lugar que me indica la fecha. Sí, por favor, no hay problema con quienes ya hayan enviado el trabajo. Si ante las cosas que explicamos ahora quieren editarlo, edítenlo, porque como yo dije, el plazo era hasta hoy, hasta las 23, yo no voy a revisar nada antes, y ahora el plazo es hasta mañana a las 23:55, yo no voy a revisar nada antes. Moraleja, sí, chicos, hagan los trabajos o las preguntas con tiempo, para que así puedan preguntarle de todo a su profesor y les pueda ir bien en los trabajos. Preguntas, chicos, más preguntas sobre el texto, las fechas, alguna edición, algún formato. Ok, si no hay más preguntas, entonces lo dejamos hasta acá. Recuerden, ahora se abre el plazo, voy a enviar un correo de todas formas a toda la generación en que, acá hay una pregunta. La editorial la encontramos en la biblioteca. La verdad es que abrí la editorial, voy a volver a compartir la pantalla. Recuerden que nosotros solo nos podemos basar en cuestiones formales. Vamos a ir a buscar entonces la editorial y acá sale el autor, sale cuánto pesa, nos sale mucho más.
¿Estoy compartiendo? Sí, estoy compartiendo. Acá la biblioteca digital me lleva a los aspectos más técnicos del texto y en realidad no me indica la editorial. De hecho, cuando un texto es publicado por una institución, si se fijan, quien publicó esto es el Ministerio de Educación, al igual que quien es el autor de este texto es el Ministerio de Educación. En este caso se trata de un texto que fue escrito y publicado por la misma institución. Por tanto, la editorial tendría que ser el Ministerio de Educación. Voy a volver a abrir el texto. Bueno, acá no tenemos información de la editorial y si vamos a abrir el libro directamente, acá no tenemos más información que el dueño de esto siempre es el Ministerio de Educación. Y les va a pasar también con los planes y programas, chicos. Cuando tengan que citar planes y programas, ¿quién es el dueño? No importa que haya una persona de carne y hueso que escribió esos planes y programas, el dueño, el que tiene la autoría de los planes y programas, es el ministerio. Por tanto, acá se trata de una institución que escribió el texto o tiene la autoría y además ellos mismos se encargaron de publicar su propio texto. ¿Qué es lo que yo sugeriría? Sugeriría, no les voy a bajar la nota por esto, sino para la vida, para que aprendan por una cuestión de estilo, repetir que el autor es el Ministerio de Educación y abajo poner de nuevo que la editorial es el Ministerio de Educación. Recuerden que las repeticiones son muy cansadoras para su lector. Por tanto, yo solo sugeriría que en este caso, si van a poner, por ejemplo, que el autor es el Ministerio de Educación, al principio, el año, después el libro, en la editorial pongan que es Mineduc, solo Mineduc, una abreviación. O al revés, si ponen, exacto, Estefanía se adelantó a lo que ya comentaba. O si ponen al principio que el autor es el Mineduc, pongan abajo que la editorial es el Ministerio de Educación, para evitar la repetición. Que pongan que el autor es el Ministerio de Educación o que pongan que el autor es el Mineduc es exactamente lo mismo, porque es una abreviación de una institución. Y además es una abreviación legal y autorizada, por tanto no hay problema. Eso, entonces, autor, Ministerio de Educación, editorial también, año 2018. Profe, tengo una duda. Ahora sí, pregúnteme. ¿Qué actualización, o sea, de formato APA pide? ¿De qué año? A eso me refiero. Siempre la más nueva, que es la 7ª edición que salió este año, 2020. Ah, ya, porque antes el título iba en cursiva. Ahora no. Que esa es mi duda. Según yo, sí. El título aún va en cursiva, pero es que depende. Cuando citamos en las referencias, va a depender de qué es lo que referenciamos para que vaya en cursiva. Cuando citamos un libro, el título del libro va en cursiva. Cuando citamos, en cambio, una revista, el título de la revista no va el artículo, sino el título, el nombre de la institución de la revista. Por eso, depende de lo que referenciemos, va a haber siempre una parte en cursiva. En este caso se trata de un libro, por eso los nombres de los libros van en cursiva según APA. Ok. Además también les digo que como APA se actualiza constantemente, si en la escritura, en la revisión, yo llegara a errar en algún aspecto, es decir, que les ponga algo malo cuando en realidad está bueno porque APA dice que se puede hacer así, y usted tiene el enlace de la página oficial de APA, eso sí, siempre me puede conversar después de la revisión, lo revisamos juntos y vemos, porque cabe siempre la posibilidad de que yo me equivoque. APA siempre se está actualizando. Por eso, cuando tengamos dudas, vamos a la página oficial de APA. Por tanto, recapitulando porque hablé mucho, los libros van con su nombre en cursiva. Y en este caso es un libro. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profesora, se supone que, disculpe así, que a lo mejor se me olvidan estas cosas de APA. Se supone que el nombre del libro es cursiva, ¿cierto? Sí.
Ay, gracias, profe, se me olvida. Sí. Recuerden además que si ponen Ministerio de Educación, la M es con mayúscula y la E es con mayúscula. Si ponen Mineduc, es todo con mayúscula. Tengan cuidado con eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Chicas. Chiques. La RAE admitió utilizar el EYE. No, ya. Recuerden que todavía estoy por chat. Y el trabajo, si lo tiene listo hoy y lo quiere enviar hoy, porque ya se hizo la idea de enviarlo hoy, me lo envía hoy, no hay problema, yo les voy a enviar acuso de recibo, tengo un par de trabajos que acusar de recibo. Pero el plazo máximo lo extendemos hasta mañana a las 23:55 a mi correo. Si no hay más preguntas, chicos, después de enviar este trabajo, espero que tengan un excelente fin de semana, una excelente semana de receso, descansen, coman rico, duerman y recuperen todas las pilas para después volver a trabajar bien en todas sus asignaturas. Que estén muy bien, chicos. Hasta luego. Chao, profe, que tenga un lindo día. Igual, ustedes, que estén muy bien. Chao, profe, gracias. Igual, Esté bien. que estén bien.